Muy buenas, les saluda el ingeniero Oscar Muñoz, en esta oportunidad trayéndoles una invitación para participar en nuestro curso Análisis no lineal de edificios de concreto armado orientado al diseño basado en desempeño. Esta es la segunda edición de nuestro curso. En nuestra primera edición tuvimos participación incluso de colegas del extranjero como México, Colombia, Ecuador y Bolivia, y estamos muy agradecidos con la preferencia para poder llevar con nosotros este tipo de capacitaciones. Esta segunda versión dará inicio el día domingo 21 de noviembre y tiene como horarios de sesiones online complementarias los días domingos de 7 a 9:30 de la noche para esta segunda edición de nuestro curso. Es muy importante que los ingenieros de la práctica estructural podamos ir adentrándonos ya a estos análisis no lineales, puesto que ya hay una tendencia en ir adoptando cada vez más este tipo de análisis en el diseño convencional. Lo que quizás antes se usaba más para investigación, ahora ya se está aplicando de una manera más continua. Incluso ya hay un impulso por parte del ACI en este apéndice A que trae el ACI 318 del año 2019. Habla acerca de la verificación del diseño usando procedimientos de análisis no lineal tiempo-historia. No menciona algunas guías de diseño basado en desempeño, como la guía de Los Ángeles, la guía del ATC del TBI, la guía de Achicina, que también es una guía muy interesante, que trabajada en Chile, y las guías y documentos que nos ayudan, nos dan sugerencias, nos ayudan a poder realizar estos análisis, como es el AC 4117, y las diversas publicaciones del NERP y del ATC que podemos tomar para llevar a cabo a través de sus sugerencias la modelación no lineal de los diversos componentes y los tipos de análisis que uno puede realizar. En nuestro curso vamos a ver qué implicancia tiene el que el análisis no lineal esté orientado al diseño basado en desempeño, que es quizá un poquito diferente cuando es una evaluación estructural de un edificio existente. Vamos a ver desde los conceptos más básicos como las diferencias que hay entre un análisis lineal y no lineal, que la respuesta es esencialmente diferente en un rango y en el otro. Vamos a estudiar las propiedades de los materiales y discrepan con lo que normalmente usamos en el análisis lineal. Ahora ya tenemos que revisar las propiedades esperadas de los materiales teniendo en cuenta la sobreresistencia que ellos pueden tener, ya no solamente utilizando las propiedades nominales. Tenemos que ver qué modelo constitutivo vamos a también usar para caracterizar el material, y es muy importante puesto que esto nos ayuda a poder entender el comportamiento de los elementos y posteriormente la estructura. Todos estos contenidos los vamos a estar revisando. Cómo modelar la no linealidad en los componentes diversos del edificio. Si bien es cierto, no todos los componentes que existen modelados van a entrar en el rango inelástico. Hay que identificar cuáles son los elementos principales, los que aportan al sistema resistente a fuerzas laterales. Van a ser los que tenemos que de cierta manera representar la no linealidad. Quizás no todos también ingresen de una manera importante en el rango inelástico, pero es importante que los componentes que sí lo hacen estén modelados explícitamente. Vamos a utilizar la herramienta TAPS para poder realizar las modelaciones siguiendo las sugerencias del AC 4117 para conformar a través de estas curvas de comportamiento backbone que trae esta guía, este documento, para diversos componentes como vigas, columnas, muros, vigas de acoplamiento, etcétera, incluso para muchos materiales más allá del concreto armado. Sin embargo, lo nuestro está abocado al material concreto armado. Podemos modificar estas curvas que se autogeneran si uno puede configurar de manera adecuada. Podemos modificarlas para evitar que ciertos saltos abruptos, como los que podemos ver aquí después de generar las rótulas, generen inconvenientes en la convergencia del modelo numérico, y también sirve para poder calibrar de una u otra manera la curva de comportamiento del elemento, de los elementos que estemos representándolos a través de una plasticidad concentrada. Esto lo vamos a estar viendo de manera detallada en nuestro curso. Vamos a ver también los modelos de plasticidad distribuida que se usan esencialmente para elementos del tipo columna y elementos del tipo muro.
Vamos a ver cómo poder generar a través de Section Designer, que es una herramienta un poquito más general, nos permite tener diversos tipos de armados, cuando tenemos paquetes de acero, cuando tenemos secciones irregulares, muchas veces simplemente definir la sección no basta para poder representarla de una manera adecuada y generar el modelo de fibras de manera automática. Es necesario trabajarlo en Section Designer y saber la implicancia que tiene trabajar en Section Designer en cuanto al material, ¿no?, que vamos a estar utilizando para el comportamiento del elemento. Vamos a ver la modelación de plasticidad tipo fibra en los elementos tipo muro a través de dos recomendaciones. Es importante diferenciar en este tipo de elementos que existen bordes confinados y bordes sin confinar, y es necesario poder representar su no linealidad de manera explícita a través de este modelo de fibras, que es un modelo mucho más realista, pero que requiere sí una calibración quizá un poco más detallada en cuanto al material, más que en el comportamiento mismo, que ya está explícitamente realizado a través de un análisis seccional. Nosotros vamos a estar viendo diversos casos que permitan a los participantes tener todas las herramientas suficientes para poder abordar el proyecto que puedan tener en su oficina de cálculo, en su proyecto de investigación, muros de sección U, muros de sección T, muros de sección rectangular simple, pero con bordes de mayor espesor, cómo poder realizar los diferentes artificios para generar el modelo de fibras en estas condiciones, y el modelamiento de la plasticidad en los elementos tipo viga de acoplamiento, que si bien es cierto en nuestro medio en Perú no son tan usados porque tampoco utilizamos una gran densidad de muros, es importante conocer cuál es el comportamiento de estas vigas que son altamente solicitadas al corte y que en algún momento pueden fallar antes al corte que a flexión si es que no se realiza un diseño adecuado por capacidad, o a veces no es tan posible realizar un diseño por capacidad. Entonces es necesario no solamente representar a la flexión como no lineal, sino también al corte a través de una rótula en el centro y poder identificar cuál es, digamos, el mecanismo que tiene. Si es un mecanismo frágil a través de una rotulación por corte o un mecanismo dúctil a través de la fluencia en los extremos debido al momento o a la flexión. Después de revisar todos los conceptos que tienen que ver con la modelación de los componentes a nivel de material y a nivel de tipos de análisis que podemos usar para poder trabajar en los análisis no lineales, vamos a estudiar el análisis no lineal estático, que si bien es cierto, no es un análisis que, por ejemplo, se encuentre explícitamente dicho que podemos utilizarlo en guías como la guía de Los Ángeles o en el TBI, pero es muy importante que se haga más allá de que las guías no lo mencionen. Es muy importante que se haga, puesto que esto representa un primer entendimiento de la estructura. Nos ayuda a comprender a través de ese empuje lateral, evaluar las direcciones de manera independiente, eso sí, nos permite entender el comportamiento global de la estructura y también el comportamiento local de algunos componentes, y quizás afinar un poco el modelo para posteriormente realizar un análisis dinámico que es un poquito más complejo, tiene también carga computacional más alta, y para evitar hacer el procedimiento quizás muy iterativo, es importante tener este hito del análisis no lineal estático, que es mucho más fácil implementarlo. Es interesante también ver que la respuesta puede cambiar conforme se cambia el patrón de cargas que se puede utilizar para el empuje monotónico. Y en esencia lo que vamos a estudiar son dos: el empuje a través de una carga uniforme y el empuje a través de una carga modal, consistente evidentemente con el modo fundamental de cada dirección. Es importante entender de que estos dos patrones nos entregan respuestas diferentes, pero que es necesario hacer uso, por ejemplo, del patrón de carga uniforme para poder tener por lo menos un límite superior que nos represente un tanto la amplificación del corte, por ejemplo, en los muros. Es un tema que es bastante interesante en el diseño por capacidad de muros de concreto armado, que en la versión del ACI 318 del año 19 ya se implementó ese famoso factor de amplificación dinámica al corte. Vamos a evaluar también con este análisis estático no lineal cuál es el factor de reducción de fuerzas sísmicas R efectivo para nuestra estructura en la dirección de análisis. Vamos a ver qué tanto concuerda
con el R que adoptamos al inicio para el diseño que se encuentra en los códigos de acuerdo al sistema estructural. Vamos a discutir un poco las diferencias que pueden haber en cuanto a los resultados con lo asumido. Vamos a evaluar el desempeño sísmico con este método estático a través de, por ejemplo, la sectorización de la curva de capacidad en tramos que nos indiquen cuáles son los diferentes niveles de desempeño, y a través del método de espectro de capacidad poder encontrar esos puntos de desempeño y ubicarlos dentro de la curva y poder tener, más allá del análisis local, también una respuesta del comportamiento global de la estructura. Vamos a verificar no solamente para el sismo máximo considerado, sino también entender que hay una primera verificación para el sismo de servicio, donde la estructura debería de responder esencialmente elástica, y vamos a ver cómo utilizar también la herramienta de ETABS con esta nueva herramienta que ha incluido de Performance Check, que nos va a permitir evaluar en qué niveles estamos respecto a un desempeño esperado, que puede ser ocupación inmediata, que puede ser seguridad de vida o prevención de colapso. Lo vamos a ir revisando, entendiendo el comportamiento de cada fibra, de cada elemento más solicitado, y verificar también cuál es el mecanismo de colapso, si está fallando primero el concreto, si está fallando primero el acero en el elemento. Nos va a permitir sacar muchísima información útil este análisis no lineal estático. Después entraremos ya a lo referente al análisis dinámico no lineal. Vamos a evaluar primero cómo es la caracterización del terreno, qué nos dicen las guías, los documentos, las normas acerca de cómo seleccionar los registros sísmicos, cómo tratarlos también. Muchas veces no se encuentran corregidos por línea base, no se encuentran filtrados, y si utilizamos un registro que no está adecuadamente tratado, pues la respuesta en estructura puede ser totalmente inútil o inservible lo que podamos obtener. Así que es importante que entendamos esta parte conceptual de poder verificar que evidentemente el registro se encuentre corregido por línea base, y vamos a aprender cómo realizar ese procedimiento. Vamos a aprender a realizar el filtrado de algunas frecuencias que no son, digamos, convenientes en el registro debido a algún ruido externo, etc. Vamos a aprender también acerca del escalamiento de los registros. Las guías nos mencionan que debemos escalar los registros a este espectro objetivo que nosotros tenemos en nuestras normas, ya sea para el sismo máximo considerado, para el sismo de diseño. Hay que realizar un escalamiento y hay que utilizar quizás lo que nos dice el ACE, realizar un escalamiento en la amplitud o realizar un escalamiento denominado spectral matching, hacer que los espectros de los registros sean compatibles con el espectro normativo, y vamos a entender en qué rangos se debe realizar este escalamiento, las implicancias, las diferencias que hay entre el ACE 716 y la norma peruana, por ejemplo, que menciona solamente un tipo de escalamiento. Después, al igual que en el análisis no lineal estático, estaremos revisando y entendiendo la estructura, revisando el comportamiento local de las fibras, de las rótulas concentradas, del comportamiento de las fibras de acero, de concreto, y evaluando los estados límites, ya sea para el concreto confinado, el concreto sin confinar, para el acero de refuerzo, ir evaluando esos límites acordes con los documentos, con las guías que tengamos, para poder validar el comportamiento de la estructura para ese nivel de sismo estudiado. Vamos a ver que las respuestas que encontramos en el análisis no lineal tiempo-historia difieren muchísimo de lo que quizás estamos acostumbrados a ver a nivel conceptual en la respuesta elástica. Vamos a ver cortantes que quizás en los pisos superiores empiezan a incrementar, diagrama de momentos con ciertas guatas por efectos dinámicos que se producen después de la afluencia de las primeras rótulas en la base de los muros, por ejemplo. Vamos a entender que estos comportamientos también se extrapolan al área local, y es necesario entender aquí que son muy válidas las expresiones que nos ayudan a poder manejar ese tema desde el rango lineal, no trabajar con la envolvente de diseño de un análisis lineal, sino pensar, por ejemplo, en una envolvente de momentos como la que sugirió Priestley en su momento, trabajando con un modelo bilineal a la mitad de altura de los muros, trabajar con un 75% del momento en la base y no disminuir tanto el refuerzo como nos sugiere el análisis lineal, que muchas veces no toma en cuenta este efecto dinámico que viene de la no linealidad intrínseca de la estructura.
Evaluar también que el cortante no siempre disminuye como nosotros creemos en los muros y que muchas veces en la parte superior se pueden presentar cortantes un poco más altos que en los pisos inferiores. Y podemos, por ejemplo, sugerir un envolvente de diseño como la que tiene la norma ecuatoriana, con un cortante en la base amplificado y un cortante en la parte superior igual a la mitad de ese cortante en la base, que nos permite envolver la respuesta y cuidar que digamos, nuestro comportamiento esté dominado a flexión y no al corte. Todos estos conceptos lo vamos a estar estudiando en nuestro curso, así que los invitamos a participar de esta segunda edición, a iniciar este 21 de noviembre. Así que quedan todos cordialmente invitados y les agradezco de antemano la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.